Hola, buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio a un nuevo enlace, en este caso para tratar el tema de la entrevista en el contexto de las técnicas de recolección de datos. Este sería el enlace perteneciente a nuestra clase número 3, de acuerdo al cronograma, ¿sí? Probablemente no nos alcance el espacio, si es así, irá en 2 bloques. Les mencioné que íbamos a hablar de la entrevista, ¿sí? Y bueno, la entrevista es una técnica cualitativa, por supuesto, donde predominan las preguntas abiertas, de forma tal que el entrevistado pueda emitir sus opiniones, pueda expresar un X relato de forma libre, sin arreglo a ciertas posibles respuestas, como es el caso de las encuestas, los cuestionarios y las escalas, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer, así como diferenciamos la observación de nuestra vida cotidiana de la observación científica, es diferenciar a la entrevista de una conversación. No se trata de una conversación, dado que la entrevista siempre se realiza con ajuste a ciertos objetivos cognitivos. No es una charla informal, ¿sí? Si quieren decir que es una charla, bueno, pero es una charla profesional con arreglo a ciertos objetivos. Un inconveniente, podríamos decir por el momento, es que la entrevista como técnica es una herramienta que se utiliza en distintas disciplinas. El médico utiliza la entrevista, un psicólogo utiliza como técnica la entrevista. También tenemos entrevistas laborales. Es decir, que no es una herramienta exclusiva del campo de la investigación social. Ahora bien, lo que diferencia... me estaba olvidando, la entrevista periodística, ¿sí? Pero ¿qué sucede? En cada disciplina de las que acabo de mencionar, la finalidad del recurso a la entrevista es diferente, con lo cual tenemos que despegar la utilización de la entrevista en el contexto de la investigación social de otros usos, ¿sí? Dado que nuestra intención es acercarnos al lenguaje del actor social de forma directa, al lenguaje natural, ¿sí? Al lenguaje del actor social, y fundamentalmente a través de la aplicación de la técnica. Lo que estamos persiguiendo, como estamos en el contexto de una investigación social, es la búsqueda de conocimiento, no así en otras aplicaciones de la entrevista, ¿sí? Algunas definiciones clásicas de la entrevista. Se dice que consiste en una interacción comunicativa entre dos sujetos, por lo menos dos sujetos, entrevistado y entrevistador, o entrevistados y entrevistador, ¿sí? Dijimos una interacción comunicativa orientada a obtener información cualitativa, una materia prima cualitativa, que utiliza como soporte básico, pero no excluyente, a la palabra, siendo el canal la palabra, ¿sí? Con lo cual, no solo nos vamos a centrar en la entrevista en el lenguaje verbal, sino que también vamos a prestar atención a todo lo no verbal que surge en la marcha de la entrevista, ¿sí? Entonces, queda claro que se aplica en otras ocasiones,
¿sí? En otras disciplinas, pero esas disciplinas persiguen otras finalidades diferentes a las que podemos perseguir nosotros. No podemos hablar de la entrevista como una única técnica, sino más bien como un gran segmento o rubro de técnicas donde la entrevista va a ir adquiriendo distintas modalidades, ¿sí? Pero bueno, tratemos de pensar en este momento en una entrevista ideal, ¿sí? Más allá de los subtipos. Y para pensar en esta entrevista ideal también tenemos que pensar en la entrevista no estructurada o semiestructurada, entrevista en profundidad, libre, no directiva y no dirigida, ¿sí? Estas son características que, como mencionamos en un primer encuentro, derraman justamente de las características propias de la investigación cualitativa. Recuerden, la no directividad y la flexibilidad y la no directividad. ¿Por qué? Porque enmarcados en el contexto de descubrimiento, vamos a decirlo una vez más, quien guía u orienta el camino de nuestra búsqueda de conocimiento no es el investigador, sino el investigado. ¿De acuerdo? El que designa qué es importante o no al interior de un fenómeno social en el terreno de la investigación social no es el investigador, sino los investigados. ¿Sí? Bueno, se suele mencionar como una posible desventaja o peligro en el contexto de las entrevistas, de la mano de la actitud del entrevistador, toda vez que en la marcha de la entrevista se intenten poner o depositar sobre el entrevistado categorías que le son ajenas para utilizar categorías propias del investigador, es decir, asignarle al fenómeno, ¿sí?, marcos interpretativos que no son, ¿sí?, que no son propios del fenómeno ni de la comunidad bajo estudio, sino categorías interpretativas del investigador. Este es nuestro principal problema, poner en el otro conclusiones o interpretaciones que no son del fenómeno, sino del marco interpretativo del investigador. Esto sería asignarle al otro o al fenómeno categorías que le son ajenas, son o del marco teórico del investigador o de la experiencia y la formación del investigador. Entonces, es a través de la entrevista que nosotros vamos a acceder, insisto, al lenguaje del actor social, y a través de esto vamos a tratar de rescatar y reconstruir lo que se denomina perspectiva del actor. Esta perspectiva del actor se opone claramente a la perspectiva del investigador, que trata de acomodar erróneamente esa realidad a sus preconcepciones, ¿sí? Como técnica contraria, la entrevista se opone, por supuesto, a la encuesta, en cuanto al rol que desempeña cada uno de los actores en la escena. Cuando realizamos un abordaje cuantitativo, ¿sí?, quien domina la escena es el investigador. En cambio, sobre la marcha de la entrevista, el actor más importante no es el entrevistador, sino el entrevistado, ese actor social. Bueno, la entrevista, como cualquier otra técnica, previo a su implementación, debe atravesar una etapa de diseño, ¿sí? Una etapa de diseño que incluye el contacto previo con los entrevistados,
pactar la cita, el lugar, el encuentro, la cantidad de encuentros, ¿sí? Esto último no es un dato menor, dado que de pronto podemos trabajar con lo que denominamos una guía de pautas preliminares y tentativa. Esto sería una guía de preguntas para la marcha de la entrevista. Y suele suceder que se deban realizar varios encuentros para alcanzar el punto de saturación, ¿sí? Entonces, la cantidad de encuentros, la cantidad de veces que entrevisto a un actor social va a depender en gran medida de la capacidad o de los tiempos del entrevistado, ¿sí? Con lo cual esto es algo que deberíamos advertir previamente, ¿sí? Sería muy raro en un trabajo cualitativo cubrir todos los ejes temáticos en un único encuentro. Esto se pacta de antemano, ¿sí? Y en nuestros abordajes es necesario que los casos sean recontactables para poder hacer esto. Lejos está, por supuesto, la encuesta callejera, donde el consultado es detenido, se le administra un X instrumento y sigue su vida y no lo vemos nunca más, ¿sí? Bueno, en relación a las preguntas, se deben ordenar de modo tal que no resulten invasivas y de modo de ir disminuyendo sobre la marcha de la entrevista el nivel de reactividad que genera, con lo cual es recomendable siempre abordar al entrevistado yendo de cuestiones generales a las particulares. Dicho de otro modo, comenzando por aquellas cuestiones más livianas, para dejar de pronto algunos puntos álgidos para el final de la entrevista, cuando ya hemos logrado cierta empatía o familiaridad con el entrevistado. Aspectos a tener en cuenta o dificultades que surgen sobre la marcha de la entrevista. En la entrevista siempre existe un desnivel entre el entrevistado y el entrevistador. Se suele hablar de la entrevista también como una relación social, pero una relación social asimétrica. Y es justamente el expertise del entrevistado el que tiene que tender a disminuir esa asimetría, ¿sí? En relación a la marcha y a la información propiamente dicha por parte del entrevistado, tenemos que estar atentos a la posible presencia de respuestas socialmente aceptadas. Esto sucede cuando los entrevistados pertenecen a organizaciones que son nuestro objeto de estudio y del cual estas personas, estos entrevistados, están brindando testimonio, ¿sí? Es frecuente, como les decía, encontrar respuestas estándar producto de la socialización secundaria al interior de X instituciones. Esto suele ocurrir, por ejemplo, en las instituciones religiosas, donde todos contestan lo mismo. Entonces, el punto de saturación se alcanza inmediatamente, ¿sí? Esto pasó hace algunos cuatrimestres atrás, cuando un grupo trabajó con el Ejército de Salvación. Claro, a todos les pasaba lo mismo. ¿Por qué? Porque había un cassette, había respuestas socialmente correctas. Esto también sucede si hacemos entrevistas por X tema
entre los bomberos, ¿sí? Las respuestas son todas las mismas, entre los bomberos, entre los veteranos de guerra, con lo cual el entrevistador tiene que tener un expertise suficiente como para poder quebrar, preguntar y repreguntar para correr al entrevistado de ese discurso o esa respuesta correcta y socialmente aceptada. Por supuesto, en una entrevista jamás se debate con el entrevistado, con lo cual nada más lejos de nuestras entrevistas que lo que sucede en muchos casos del mundo periodístico, ¿sí? Basta ver algunos noticieros o programas políticos para asistir a todo lo que usted no debe hacer a la hora de utilizar a la entrevista como técnica de recolección de datos en una investigación social. Nada más alejado que lo que hace un periodista o algunos periodistas que supimos cosechar, ¿sí? No se discute con el entrevistado, no hay que prejuzgar las actitudes, ¿sí?, del entrevistado, no hay que dar por sentado que existe una estabilidad semántica entre lo que yo pregunto y lo que el entrevistado entiende. ¿Por qué? Porque nosotros estamos compartiendo con el entrevistado tiempo y espacio, pero no necesariamente, tal cual vamos a ver en breve con una corriente llamada interaccionismo simbólico, no necesariamente las cosas significan lo mismo para el entrevistado y para el entrevistador, con lo cual yo tengo que estar segura de que el otro está entendiendo lo mismo, ¿sí?, frente a una pregunta, ¿sí? Bueno, vamos a un ejemplo clásico que se me viene ahora en la cabeza. La palabra Paco, claro, cuando uno menciona la palabra Paco, esta palabra detona, ¿sí?, en nuestro universo de significados distintas situaciones, ¿sí?, distintos, perdón la redundancia, distintos significados atribuidos, ¿sí?, a este término Paco, ¿sí? Nosotros podríamos decir, bueno, sí, el Paco es una droga, ¿sí? Es una droga que se produce en las cocinas de ciertos asentamientos, bla, bla, bla. Pero Paco también puede ser mi tío, ¿sí? Paco es mi primo, ¿verdad? Es un apodo, Paco, ¿sí? Entonces, volvemos para atrás. Debe quedar en claro a qué nos estamos refiriendo y no dar por sentado que los dos, entrevistado y entrevistador, estamos comprendiendo o entendiendo lo mismo, ¿sí?, por ciertas preguntas. Por supuesto, no es correcto en una entrevista inducir respuestas o formularlas de forma tal que el entrevistado se vea obligado a emitir su opinión en cierta dirección, preguntando de la siguiente manera, por ejemplo: ¿a usted no le parece desafortunado que haya sucedido tal cosa? Y bueno, el pobre entrevistado no va a tener muchas alternativas, ¿no? Una autora que ya hemos mencionado en algún momento, Rosana Guber, nos plantea una serie de estrategias o recomendaciones para tener presentes sobre la marcha de la entrevista. Ella nos recomienda 3 dispositivos que son la atención flotante por parte del entrevistador, ¿sí? Esta actitud del entrevistador le va a permitir orientar la entrevista en virtud de lo que va detectando en las respuestas del entrevistado, ¿sí? Para esto es necesaria esta actitud de alerta denominada atención flotante. Esta y otras cuestiones que voy a mencionar son herramientas que claramente
la entrevista en el contexto de la investigación toma de la psicología y en particular del psicoanálisis, ¿sí? Por eso seguramente les van a sonar conocidos estos dispositivos. Entonces hablamos de atención flotante, la categorización diferida. Esto se refiere a la clasificación de la información con posterioridad a la recolección de datos. En un trabajo estructurado y cuantitativo, la categorización es a priori de la medición. En un trabajo cualitativo, la categorización se da como parte y como resultado, ¿sí?, de la recolección de datos. Y por último, la asociación libre, que es una potestad del entrevistado, ¿sí? Así como la atención flotante es una herramienta del entrevistador, la asociación libre es un atributo del entrevistado, y es aquí donde vamos a asociar esta herramienta con la no directividad. La asociación libre por parte del entrevistado, quien va a conducir la entrevista por los senderos que resulten significativos para el actor social. Esto no quiere decir que el entrevistador realice una entrevista abierta e inestructurada. Esto, a ver, hay que ser un entrevistador muy entrenado, muy versado en la materia para poder realizar este tipo de encuentros. Siempre es recomendable trabajar con una guía de pautas y ubicarnos en el terreno de las entrevistas semi-estructuradas, ¿sí? Al margen de estas recomendaciones de Roxana Gruber, sepamos que en la escena el entrevistado va a poner en acción una serie de mecanismos de defensa, como lo hacemos todos habitualmente, y que son mecanismos propios de nuestra mente, ¿sí? Mecanismos como la negación, la racionalización, la inhibición, ¿sí? Todos mecanismos que podemos repasar del psicoanálisis, y mecanismos de los cuales nosotros tenemos que rescatar al entrevistado o lograr superar estos mecanismos de defensa para llegar a nuestro fin último, ¿sí? Entonces, no sé, las personas a veces en situaciones de crisis económicas suelen racionalizar el por qué se modifican ciertos hábitos hogareños o por qué se modifican ciertos consumos, ¿sí? Bueno, los entrevistados difícilmente digan, sí, mirá, yo corté el cable porque no lo podía pagar más, yo me fui de la prepaga porque no la podía pagar más, yo dejé de consumir X producto porque no lo podía seguir comprando, ¿sí? Se van a dar otro tipo de respuestas, o se va a negar la situación o se va a tratar de dar una respuesta racional e engañosa, ¿sí? Como por ejemplo decir, no, mirá, vos sabés que en realidad en casa no tomamos más Coca-Cola. Ajá, claro, no tomamos más Coca-Cola porque en realidad la Coca-Cola o la bebida cola del supermercado X la envasa Coca-Cola y es igual. Mentira. Es la forma de dar cuenta de cambios de hábitos que el actor social no se banca. Y yo en realidad di de baja el cable, si no estamos en todo el día. Bueno, ahora sí estamos casi todo el día. Yo no, yo trabajo fuera del hogar. Pero bueno, no pensemos todo a través de la pandemia.
¿Y por qué diste de baja el cable? No tiene objetos, sino no está pack fútbol. No, yo me junto con los muchachos que ponen la antena con internet y la computadora y lo veo bárbaro. Claro, mentira, son mecanismos de defensa puestos en acción. ¿Sí? Operatoria de la entrevista. Recuerden que vamos a ir de lo general a lo particular. Vamos a tratar de dejar para el final, como les dije, aquellos temas que puedan resultar tabúes y tratar de manejar los tiempos de la entrevista de forma muy sencilla, planteando el entrevistador un momento de apertura, un momento de profundización y un momento de cierre. Bueno, y para finalizar este primer segmento de las entrevistas, vamos a cortarlo e iniciar uno nuevo. Quería recomendarles que planteen para sus proyectos de investigación o que evalúen en sus proyectos de investigación si la entrevista es una técnica que se adecúa a los objetivos que se tracen y si puede resultar una herramienta, insisto, exclusiva o complementaria de otras, como podría ser de la observación tal cual vimos en un enlace anterior. Bueno, vamos a continuar con otros tipos de entrevistas, pero voy a cortar por la duración del video, ¿sí? Ahora seguimos.